tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a El Abanico Panorama de Fe. Como siempre, un placer inmenso poder acercarnos a su hogar, a su comercio, de donde sea que nos esté viendo en la pantalla de CN3 y por supuesto a través del canal 30 de la Grilla de Telpín, todos los viernes a partir de las 21 horas y sus repeticiones, por supuesto, agradeciéndoles que siempre están ahí del otro lado. Hoy con una nueva temática, una nueva problemática, como siempre, hablando de cuestiones que nos pasan a diario en nuestra comunidad, en nuestra familia, y hoy un tema más que importante. ¿Cuánto cuesta el qué? Ir al supermercado, construir una casa, irnos de vacaciones, no. ¿Cuánto cuesta construir nuestra propia vida? ¿Qué tema, no, Pastor? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Bien? Feliz de tenerlo y feliz de estar nuevamente. Igualmente. Bueno, primero es una bendición este programa. Ya tenemos Tal cual. mucha gente que lo está mirando, que nos dice que avancemos, que sigamos, porque tocamos temas bien particulares, bien con nuestra temática, digamos, de todos los días. Y esto que me acabas de preguntar, que va a ser obviamente el núcleo de este programa, no lo sé. Pero, en cuanto a la pregunta que me hace, pero tenemos las respuestas en las Escrituras. Menos mal, ¿no? Que tenemos un lugar donde ir a buscar la respuesta. Sí. Aunque la gente ya sabe que vamos a terminar ahí, porque obviamente vamos a buscar después el recurso más importante, que es la palabra. Pero realmente no vuelvo a repreguntar lo que recién hacías vos presente. ¿Cuánto cuesta construir una vida? Y yo voy a ponerse un interrogante, ¿cuánto le cuesta a tanta gente construir su vida en estos tiempos tan vertiginosos, tan peligrosos, donde la gente corre para todos los lugares buscando alternativas y nuevos flancos y sueña? Y donde vemos que quizás algunos lo viven de manera relajada y decimos, Sí. no le cuesta nada. Y a mí me cuesta todo, remarla, seguir adelante. Bueno, obviamente una vida está construida por familias, por amigos, por todo lo que tiene que ver con la profesión, con el trabajo, y todas esas esferas las vamos a estar desarrollando aquí a lo largo del programa, pero no nosotros solos. Claro, Gracias a Dios tenemos compañía. Uno de ellos es quien va a analizar toda la parte de redes sociales, que busca la gente justamente, a veces buscar unas respuestas a través de las redes sociales. Él es justamente Ariel Albarracín. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bien. También importante su acotación y tiene que ver con Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Cecilia, Pastor. Buenas noches, diría. ¿Cómo le va? Bien. Así que bien, feliz y contento. Bien, decimos buenos días, buenas noches. Sabemos que salimos todos los viernes a partir de las 21 horas, pero claro, como después se va repitiendo, vamos llegando a todo el público, a aquellos que nos ven por la mañana, que nos ven por la tarde, que nos ven por la noche. Así que siéntanse incluidos, por supuesto, aquí en el panorama de fe, sin lugar a dudas, en el abanico. Cuando hablamos de costo, no estamos hablando de dinero, porque construir una casa tendríamos que evaluarlo sobre el sistema monetario. Hoy estamos hablando, como hablamos siempre, la construcción de una vida, nada menos, de una familia, donde soñamos, no solamente soñás vos para vos, sino soñás para tu familia. En el caso mío solamente ya sueño para mí, sino que ahora sueño por mis hijos y por mis nietos. Esto se transforma en una prosapia. Esto no lo podemos mirar en cuanto a costo, a valor monetario, sino las cosas espirituales. Sería hasta más simple, ¿no? De lo que tiene que ver con monetario. Porque digo, bueno, hasta esto tengo que llegar. Yo supongo que sí. Y nos esforzamos y llegamos. O no, o no, pero sabemos cuál era el margen. Pero con cuestiones espirituales, ¿cómo lo medimos? Y con las cosas espirituales, ya que me das pie, empezamos a construir un momento dado, a lo mejor sin demasiado conocimiento, pero nos transportamos a un final feliz. Lleva justamente eso, toda nuestra vida. No es hasta que empecemos a mejorar las cuestiones o las cosas nuestras y luego volveremos a vivir la vida que con antelación vivíamos, sino que podemos construir justamente para toda nuestra vida, incluso hasta incorporamos toda la familia también. En título personal, incluso para con la iglesia, uno le habla a la gente en base a esto. Tenemos digamos, el panorama, el abanico que se abre de tantas oportunidades de la vida, ¿no? Pero construyendo sobre lo que dice la verdadera y gloriosísima palabra de Dios. Bueno, ahora conocemos la parábola, ¿no?, de Jesús cuando hablaba de los cimientos. Claro. Aquellos que construían sobre la roca, aquellos que construían sobre la arena, y sabíamos que cualquier circunstancia hacía que eso que habían edificado se desmorone si no estaba bien fundado.
Y sabemos que hay mucha gente que está mirándonos, que conocen muy bien de construcción, somos una ciudad turística, pero también nos basamos en la construcción. El tema es nuestra base, nuestro fundamento, dónde podemos construir para que realmente todo lo que hagamos, todo esfuerzo, todo sacrificio valga la pena en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras vidas. ¿Cuáles deben ser nuestros cimientos? Los cimientos, déjame leer las escrituras, porque acá encontramos, sin que yo explique demasiado cuáles son esos ingredientes, la palabra misma nos trae a colación mucho más luz de aquellas palabras que nosotros podamos tratar de explicar. La Biblia dice en uno de los salmos, tal vez maravillosos, la Biblia es maravillosa de punta a punta, nosotros como compañeros le instamos a usted a que pueda también leer la Biblia, no solo tú, sino con toda tu familia, y encontrás cosas tan bellas y tan extraordinarias de este libro de texto, como por ejemplo esto, que es el Salmo 127 y viene a colación sobre el tema que estamos mirando. Dice exactamente lo siguiente, escuchen: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Lo escuchó? Lo reitero, si Jehová, si Dios, en base a la palabra que estamos tratando de explicártelo, no va a edificar la casa, no la casa digamos, en los planos materiales, como estamos tratando de hacer un poco de pie mientras desarrollamos este tema con los compañeros, sino en la parte espiritual. Nosotros tenemos un espíritu, necesitamos a Dios. Dice, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, todos los esfuerzos serían denodados, todos esos anhelos y sueños. Tal cual. No tendrían sentido, o a lo mejor sí. O andás a ver cuánta gente podrá llegar a cumplir sus sueños y cuántos otros no. Ahora, si es el Señor, lo digo al revés, el que va a edificar nuestra casa, entonces estamos empezando a construir bien esa pregunta que me hiciste en principio, ¿no es cierto? Porque los cimientos de esta casa que estamos mirando, Alberto, Ariel, Cecilia, no son de ladrillos, de estos que a veces se usan y vemos acá en esta ciudad tan bella construir a cada momento esos materiales, son con los textos espirituales, son con la palabra del Señor. De hecho, ¿no? siempre decimos, ¿no?, qué importante es y qué gratificante poder construir una casa, darle la mejor acondicionamiento a nuestra familia, pero no estamos construyendo un hogar. Claro. Y me parece que esto está vinculado justamente con lo que tiene que ver con las esferas espirituales. El primer cimiento es la fe. Exacto. Porque nosotros no vemos a Dios, usted tampoco lo ve a Dios. Estamos hablando de Él. Usted me preguntará, o nos podría preguntar tranquilamente, ¿y cómo nos aseguran ustedes cuatro la realidad de Dios? Por la palabra. Y usted seguirá preguntando, ¿y por qué yo tengo que entender por la palabra? Bueno, esa es tu parte, esa es nuestra parte, es la fe. Es el cimiento de principio, porque sin fe, Es imposible agradar a Dios. ¿no es cierto? ¿Sabe que esto me hace acordar, pastor, ¿Sí? a un versículo así en Job, ¿no? Cuando Dios mismo le preguntaba, bueno, Job está pasando su momento, ¿cierto? Que relata prueba en la dura. Biblia, prueba. Sí, total. Totalmente. Claro. Como a veces, algunas veces hemos pasado, ¿no? Ujú. En esta vida, Sí. en todo este sistema, ¿verdad? Que a veces tenemos que avanzar y pelearla y seguir. Bueno, como a muchos les pasa hoy, pero conforme lo que venía diciendo, pastor, la palabra de Dios, si Jehová no edificara la casa, Claro. en vano sería lo que la edifica, pero está refiriéndose a lo espiritual, por supuesto. Totalmente. La edificación material uno la edifica de acuerdo a los planos y a los métodos de construcción, hasta que le da una forma, ¿no es cierto? La forma que uno busca, etc. Pero me hacía acordar esto cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos Claro. de la tierra? Extraordinario. Tremendo, Lo que estás ¿no es diciendo, cierto? sí. Claro. Entonces, a esa pregunta, como muchos dicen, pero ¿por qué tengo que llegar a buscar a Dios, a ejercer esa fe? Claro. Casualmente por esto, porque Dios así lo ha establecido, porque el fundamento, él mismo lo está declarando en su palabra, de que Él puso los cimientos Claro. de la tierra. Y en una sociedad, qué bien a colación que viene esto que decís, Alberto, porque vivimos en una sociedad Sí. que quiere independizarse, emanciparse todo el tiempo de Dios. Y la Biblia dice que no debemos construir No. en nuestra propia opinión, Claro. sino que debemos tener temor de Dios en todo Exacto. lo que hacemos.
Y hoy lo que menos se tiene es y cuando hablamos de temor no hablamos de, ay, de Dios que me va a condenar, que me va a... No, muy lejos de esta realidad. Es ese respeto a alguien que fundó el mundo, las estrellas, que todo lo hizo hermoso, y dice la palabra que le puso eternidad. Claro. Y ahí está, le puso A todo. eternidad a todo eso. Por eso que es perpetuo lo que Dios hace. Y vuelvo a decir, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Claro. Aquel que fundó todo, y quizás aquellos que me dicen, no, pero yo creo en mi propia opinión, considero que Dios está alejado de mi momento que voy a estudiar, de mi momento y toma decisión de cómo formar mi familia, de mi momento y toma decisiones en el diario vivir. Sí, tenemos la posibilidad de construir nuestra vida y pagar los costos, que a veces son muy caros, a nuestro antojo, pero tenemos la garantía de que si pagamos esos costos en Dios, aquel que fundó justamente todo, tenemos la garantía del éxito. Y vos fíjate o fíjense que uno de los problemas desde el principio que vemos en las Escrituras es la desobediencia. Claro. El hombre siempre dijo que no a lo que Dios... Hoy, en líneas generales, este mundo le sigue diciendo que no. Por eso creo que la iglesia es tan importante en este tema, la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Que podemos traer luz, Claro. ¿no es cierto? En todos los medios, en la gráfica, en los canales de televisión como este, por ejemplo, ¿no es cierto? En todos los medios maravillosos, en la calle uno puede hablar de estas cosas y traer luz sobre el hombre que sigue preguntándose por qué Dios quiere que hagamos las cosas así. Y esa pregunta nace desde un corazón que está empedernido en su desobediencia, aún sin saberlo. Claro, tal aún cual. sin saberlo. Y aún pagando estos costos que decimos, hablando de costos, ¿por qué parece que si quiero hacer las cosas como Dios quiere, tengo que pagar más costo? ¿Por qué me cuesta todo mucho más? Porque es eterno. Exactamente. Ese es el secreto. Y ahí justamente edificamos. ¿Por qué puedo tener una familia constituida? Bueno, buscar la fidelidad, buscar estar tiempo con la familia. ¿Es un costo? Es un placer, sin lugar a duda. Pero también hay que invertir tiempo. Y no todos están dispuestos a pagar ese costo de tener perpetuidad, eternidad en lo que hacemos en nuestra vida, cuando hablamos justamente de construir, por ejemplo, una familia. Que hablar de una profesión. Si quiero escalonarme en una empresa, si quiero crecer, ¿estoy dispuesto a trabajar a reglamento o estoy dispuesto a ir más allá? Claro. Costos. Si Dios no construye una vida como la tuya o como la mía, a ver, yo llevo 40 años sirviendo al Señor y bien puedo asegurarte que todavía hoy tengo deseos de que Él siga ayudándome a construir esa vida. Yo no lo puedo hacer solo. Es decir, ¿valen las experiencias? Sí, en parte, porque uno puede comentarles a otros las experiencias vividas y tal vez traerle un poco de luz a tanta gente. Pero cada vez que me despierto necesito, en ese día inédito como el de hoy, es inédito, nunca antes pasamos por este día, así que yo voy a necesitar, y bien que lo necesito, como lo necesité en los últimos 40 años desde mi conversión. Tengo un poco más de años en la vida, por supuesto. Claro. Vamos a dejar bien claro esto. Ahora, si Dios no va a construir mi vida, voy a ponerme como ejemplo, yo me quedo sin fruto, yo me quedo sin proyectos, yo me quedo sin metas. Y si yo me quedo sin frutos y me quedo sin metas y todo lo demás, hago cautivo también a aquellos que vienen detrás de mí. Qué terrible. Que es la familia, que es la prosapia o la descendencia, para que nuestros televidentes puedan entenderlo mejor. O sea, mira hasta dónde nosotros tenemos que entender, ¿no? La importancia de construir como la palabra de Dios en forma inequívoca nos ha presentado hasta hoy de cómo hacer las cosas. Ahora, sumándonos a esto, Albert, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos como padres, como parte de una sociedad, como compañeros de trabajo, en la edificación de la vida, obviamente personal, y de la vida de otros? Claro, casualmente estaba pensando en esto cuando el pastor hablaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho, cuando hablamos de construir, ¿no es cierto?, nos tenemos que basar en un plano, ¿no?, fundamental, por supuesto, en donde están todas las medidas, los niveles, las líneas imaginarias, más o menos de lo que conoce un poquito de construcción, saben de lo que estamos hablando. Como padre de familia, uno tiene que recurrir para construir, ¿no es cierto?, formar un plano, ¿no?, decir a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer en cuanto a la crianza de los hijos, qué valores les debo enseñar. Bueno, yo creo que el mejor plano donde
como padre de familia o como, si se quiere, hasta como ser humano, me puedo fijar o ir a ver, es en el plano de la palabra de Dios. Claro. No en vano, por eso le decía al comienzo, cuando Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú? Si yo soy el que puso los cimientos de la tierra. Es más, dijo, como en materia de promesa también, dijo, yo pondré una piedra angular sobre la cual será edificado, ¿no? Y luego más tarde quizás lo podemos explicar sobre ese tema. Bueno, Jesucristo puso una piedra, Dios mismo le está dando una salida al hombre, a la mujer, a la familia entera, en donde aferrar y donde construir todo ese sistema que uno necesita para la familia, o toda esa estructura, mejor dicho, ¿no? Tanto, háblese, dentro de la sociedad, como familia misma, y como todo lo que un ser humano hoy necesita y quiere para su vida, ¿no? Es ir a los planos de Dios, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. ¿Cuánto cuesta edificar justamente una vida? Bueno, no te muevas porque después vamos a ver dónde buscar esta respuesta. Muchos la buscan en las redes sociales. ¿Es positivo esto? No se muevan. Seguimos después de este pequeño corte. Segundo bloque del abanico Panorama de Fe. Quiero agradecerles porque sabemos que también nos están viendo a través de www.canal3pinamar.com. Los invitamos a que publiquen justamente este link en diferentes redes sociales. ¿Para qué? Para darle difusión justamente al abanico Panorama de Fe, un lugar donde ustedes también construyen todos estos temas que vamos conversando a lo largo de la jornada. Y hoy estamos compartiendo un tema que ya empezamos en este primer bloque a tocarlo, pero vamos a ir ahondando un poquito más. Y tiene que ver de cuánto cuesta edificar una vida. Y dije que vamos a ahondar un poquito más porque vamos a ir un poco al tema de cimientos. Hay mucha gente que intenta construir, dice borrón y cuenta nueva, empiezo a partir de mañana y parece que lo anterior no pesar, tarde o temprano, si no sacamos esos escombros, vamos a ver las consecuencias en todo lo que edifiquemos arriba. ¿Se puede construir sobre ruinas? No, por supuesto que no. A nivel natural tampoco. Vos harías una casa, aunque no sepa nada de construcción, pero yo creo que lo primero que haces es allanar el terreno. Así lo hicimos cuando vos construiste tu casa. Tal cual. Nosotros la nuestra. Limpiamos, por lo menos limpiamos, ¿no es cierto? Abrimos los surcos o los cimientos, pero cuando encontrábamos algo que estaba, digamos, fuera de lo normal según nuestra óptica, la corríamos, la sacábamos, porque dijimos, no podemos echar sobre esto un cimiento. Y queríamos que el piso esté lo más allanado posible. Así que es imposible construir una vida sobre escombros, sobre trizas, sobre ruinas y otras cosas más. Ahora, qué difícil es porque si lo pasamos del plano natural a nuestra vida personal, me imagino cuántas familias destruidas, cuántos matrimonios, donde el resentimiento, el rencor, la amargura, situaciones realmente complejas han hecho que si quiero allanar, dijo, limpiar, sacar las cosas que están mal. Y todo esto en nuestra vida a veces nos genera dolor. Vos sabés que como iglesia tratamos todos los días con gente, en una ciudad pequeña como esta, donde nos conocemos todos, a veces llueven los casos, y sin exagerar, de esto que estás diciendo vos, de tratar familias con un meollo de cuestiones lastimeras, que ellos viven lastimados, pero también te lastiman a vos, sí, cuando hablas con ellos, ¿no? Y un poco de esto que estamos hablando. Muchas familias, y sin exagerar, vuelvo a decir, a nivel nacional en nuestro país, muchos de nuestros queridos conciudadanos argentinos, familias, están viviendo en condiciones paupérrimas porque están construyendo sobre ruinas, sobre escombros, sobre cosas muy, muy fuertes y muy difíciles. Si Dios no va a ayudar, como veíamos en el Salmo 127 en principio, creo que es difícil augurar un buen panorama hacia adelante. Bueno, ahí estaba la clave, ¿no? El secreto. Si Dios no edificare la casa, totalmente, y la casa se edifica desde las bases, desde los cimientos, desde el ABC, desde lo fundamental, Dios tiene que estar justamente aún en esas cuestiones de nuestro pasado. Podemos edificar una nueva vida, podemos volver a empezar sin lugar a dudas, pero Dios quiere procesar también, limpiar, generar ese allanamiento en nuestra vida
se puede, es difícil. Bueno, y volvemos al comienzo, los costos. Sí. Pero lo importante es que, justamente, si Dios está en esa edificación, todo lo que venga por delante va a ser un éxito. Y yo sé que quizás ustedes en su casa ya están googleando, buscando algunas respuestas mágicas, si es que no lo han hecho antes. Y mucho tiene que ver justamente en las redes sociales. Porque la gente busca, bueno, cómo tener la pareja feliz, cómo tener la mejor inversión, qué carrera edificar. Bueno, y muchos vamos a las redes sociales, porque parece que ahí están todas las respuestas mágicas. Ariel Albarracín es el experto en esta área, entonces le vamos a consultar. Lo dijiste bien, el experto. Ariel, ¿encontramos las respuestas mágicas de cómo edificar nuestra vida en Internet? En realidad, cuando vamos a las redes sociales, vamos a encontrar que hay una tendencia siempre de la gente, por ahí de inconformidad por una cosa, por otra, no por una cuestión de tener ninguna situación política, porque siempre con un gobierno o con otro, sino que tiene una relación directa en el estado que está, en el país en el que vivimos, y relacionado al Producto Bruto Interno del país. Ese Producto Bruto Interno es la producción que genera durante un año económica, en cuestión de servicios que produce el país, y se mide a nivel mundial. Argentina, en nivel económico, digamos, estamos en la posición número 25, si no me equivoco, 26. Exacto, son exactos. Para abajo, 26 que no es malo dentro de tantos países que hay en el mundo, pero no es el ideal. Hay países que están mucho más desarrollados, ¿no? Estos países están teniendo un producto interno, digamos, muy superior, y cuando me refiero a superior, no es que escala, sino que decrece. Claro. Exactamente. Por uno, por dos, por tres. Economías que la gente piensa como un ideal de vida, ir a vivir allí, las cosas no son tan caras, alquilar una casa estamos hablando de muy poco valor. Acá siempre cuesta mucho más. ¿Qué te atrevo a decir? ¿No? De que, si lo vemos desde el punto de vista económico y el punto de vista, tenemos dos economías. La economía, por un lado, el hombre, nuestra economía que se edifica sobre ruinas. Cada vez que cambia un gobierno, viene con el ministro de Economía, que viene con un nuevo proyecto para poder edificar sobre una economía que por ahí no funcionó, que escaló, que bajó el PBI, y bueno, ya entramos en muchas más cuestiones técnicas. Pero sin embargo hay otra economía que dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas que todos los suficientes. Exacto. Sí. Teniendo siempre en todas las cosas todos los suficientes. Abundéis para toda buena obra. Entonces, si estamos en el camino de Dios, entiendo, ¿no? Él va a asustar su economía, no nos va a faltar nada. Por más que estemos en el puesto 25, estemos en el puesto 50. Exactamente. Claro, tal cual. Bueno, yo creo que eso se está planteando mucho en el día de hoy cuando vemos que quizás las tarifas no son lo que nosotros esperamos, que cada vez se incrementa más, pero nuestra dependencia, aunque cuesta creerlo y parece hasta inhumano, estamos hablando fuera de los planos naturales, dependen de Dios. Por eso volvemos a citar el primer versículo. Si Dios edificare nuestra casa tiene que edificarse por todos estos ingredientes. Desde la economía, donde es importante trabajar, Dios nos da el esfuerzo, nos permite levantarnos cada mañana, nos da la salud. Sí. ¿Para qué? Para que podamos garantizarle esto a nuestra familia. Pero no estar confiados solamente de lo que tiene que ver con los planos naturales, del gobierno, de lo que tiene que ver con lo global, con lo macro, a nivel internacional, sino también nuestra dependencia en el diario vivir, sin afanarnos en el mañana, sí soñando, sí proyectando, pero no caer en esto que por ahí nos vuelve locos, ¿no? Y nos hace vivir ansiosos de que no tengo para el hoy mismo. Claro. Dice la Biblia, acoro a lo que estás diciendo y a lo que también estaba leyendo o trayendo a colación muy bien el reporte de Ariel. En el capítulo 15 de Juan, Jesús en primera persona nos exhorta a lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Dice, así tampoco nosotros, si no permanecemos en mí. Así también tú y yo, si no permanecemos
en Él, quiere decir la palabra. Y dice algo más, yo soy la vid, vosotros esos frutos, quiere decir la palabra. Y dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Y escuchen esto, para terminar este texto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Claro, cuando leemos este texto nos agarra escalofrío, o tal vez no, según cómo lo veamos. Si la palabra es luz, yo creo que tenemos que correr a Dios, nosotros, para nuestro presente, para nuestro futuro, entendiendo que todo esfuerzo, y me remito al principio, en el primer bloque cuando decíamos, todos los sueños se frustran. ¿Cuánta gente ha soñado? ¿Cuántos de nuestros jóvenes en nuestro país han soñado? Y esos sueños quedaron a la deriva. ¿Y cuántos se escaparon? Porque hoy hablamos del tema económico en el macro, ¿no? A nivel global. ¿Piensas que cambiando de país van a tener la solución a un conflicto que quizás viene de adentro? Claro, y entendiendo, por esto que dijo Jesús en primera persona, si no hacen conmigo el recogimiento, solo no van a poder hacer. No solo porque le faltarán las fuerzas para ponerse al hombro todas las bolsas de esos frutos, sino que ni siquiera siembra ni cosecha va a haber. Es decir, si no vamos a Él, si no ponemos en boga y en práctica su palabra, los pronósticos y las estadísticas que estaba dando recién el señor Albarracín son estadísticas del cual se nos caería el mundo encima para no poder levantarnos nunca más. Si hay algo que Dios quiere en este tiempo, por más que sean difíciles los momentos, es que podamos cosechar la siembra que está para ser levantada. No podemos nosotros, como seres humanos, aún en los tiempos que estamos llevando hoy hacia adelante, no podemos dejar de decirle no a estas cosechas que están listas para ser recogidas. Pero tenemos que obedecer a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Y ahí volvemos a la luz de la palabra. Muchas veces buscamos las respuestas para nuestras vidas, para cuestiones esenciales, Totalmente. propiamente espirituales, en lugares que no son correctos. Y me imagino quizás los medios de comunicación, y lo digo como comunicadora social, sí, muchas veces la gente busca respuestas a nosotros y la verdad es que no somos los dueños de la verdad. Buscamos la verdad, pero no la tenemos en lo absoluto. Hay un montón, de acuerdo a la campana donde uno se ponga, es la voz que va a escuchar. ¿Y qué pasa cuando buscamos, y veo muy a diario las cuestiones de adolescentes, de jóvenes, que empiezan una carrera, que la largan, porque no se sienten llenos, no se sienten plenos, se han confundido, hacen un montón de test vocacionales y no le dan en la tecla y no saben cómo construir su futuro? No solamente lo que tiene que ver con lo laboral, con lo profesional, sino en base a eso también su familia. Y saturamos a veces internet, y vuelvo nuevamente a la sobreinformación. Y buscamos realmente la respuesta certera en estos lugares. No sé, Ariel, si vos tenés estadística de cuáles son las preguntas más habituales o las respuestas mágicas que a veces buscamos a través del Google, ¿no? Y mucha gente al día de la fecha busca soluciones, busca, por ejemplo, trabajar desde la casa generando criptomonedas, un montón de soluciones mágicas que en realidad terminan de alguna u otra forma esclavizando el tiempo, claro, que puede ser utilizado para función para la misma familia. Muchas veces uno piensa que estos medios pueden generar lo que uno en realidad, si se pone en manos de Dios, puede conseguir un trabajo mucho más, digamos, honroso, ¿sí? Uno pierde mucho tiempo de su vida, digamos, buscando soluciones mágicas. Cuando la verdad de la palabra, y como usted decía, Cecilia, Jesucristo dijo, yo soy la luz y la verdad y el camino. Sí. ¿Sí? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo vamos al Padre? Con confianza, en sus manos. Y en sus manos también Él trata la economía. Claro, vos sabés que la bendición de Dios es la que enriquece, dice uno de los proverbios, el capítulo 10, verso 22. No lo tengo aquí a mano, justo a colación de lo que estás trayendo en esos reportes que siempre son maravillosos, ¿no? Porque nos ponen a la luz de los acontecimientos actuales. Por eso es importante que en nuestro programa tengamos el análisis de estas dos personas que estamos ahí, a lo cual yo los califico como la gente del tribuno. Claro. Porque nos ponen al día realmente, ¿no? Con datos que si no lo lee, por ejemplo,
Ariel, no sé si vos lo sabrías, yo no lo sé. No, hay cosas que obviamente Y es- uno tiene y- conocimiento, y muy pero no interesante. tan desmenuzado, ¿no? Y completo ese versículo, pastor, que dijo, Sí. la bendición de Dios es aquella que enriquece. Y obviamente queremos enriquecernos, pero a prestar atención, porque el versículo continúa. Y no añade tristeza con ella. Es decir, ¿sabe quién se enriquece? Aquel que obtiene la bendición de Dios. Ese se enriquece, ese es rico, ese es poderoso. Porque justamente la palabra rico, mal analizada, empleada, mal utilizada muchas en este veces, mundo, sí. la palabra rico en los anales proféticos o bíblicos significa poderoso. Que hace poderoso. Y yo conozco, lamentablemente, gente con enormes riquezas que están vencidos hoy. De hecho, hemos tratado en la iglesia cuántas veces personas de muchísimo dinero con deseos de matarse, porque no tienen esa luz que decías en principio, Ariel, están vacíos por dentro. Entonces, a ver, ¿cómo son las cosas? El dinero te puede ayudar, el dinero puede abrir un panorama, un abanico, haciendo un poco alusión al nombre de nuestro programa. Bueno, el dinero es un condimento importante que tiene el ser humano, pero no te hace rico. La verdadera riqueza se obtiene cuando tenés la bendición de Dios, que justamente es ella la que no va a traer a colación la angustia o la tristeza, porque no añade tristeza alguna la bendición del Señor. En el próximo bloque vamos a seguir desmenuzando todo esto que estamos viendo, pero recordando que estamos hablando de la edificación, del costo, y trayendo esto a memoria que recién decía el pastor, quédense pensando ahí y analizando que hubo grandes imperios, muy fuertes, que hoy son ruinas. Ajá. Cierto. ¿Pasaron? Sí, pero son ruinas. Nosotros estamos pasando y dejamos ruinas en nuestra vida. ¿Qué dejamos a posterior? No se muevan porque seguimos después de este pequeño corte con más El Abanico Panorama de Fe. Tercer y último bloque del Abanico Panorama de Fe, por supuesto acá ya cerrando el tema y de alguna manera también dialogando fuera de lo que es el aire, ahí compartiendo, porque realmente nos hemos constituido en un grupo de amigos, Sí. un grupo de personas que tratamos de meternos también en su casa y buscar que ustedes ahí entre quizás su pareja, su esposa, los hijos, quienes estén acompañando de la pantalla de CN3, también estén compartiendo justamente cada una de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos también en el reflejo de aquellos que tenemos en nuestro entorno. Y si hablamos de edificar nuestra vida, también tienen mucho que ver aquellos que quizás nos acotan con alguna opinión, alguna reflexión. ¿Por qué? Porque nos convertimos nosotros también en testimonio de ellos, Claro, ¿no? y además en los cortes, especialmente en el último de los cortes, nos preguntamos entre nosotros un poco lo que estás diciendo, porque nos parece fantástico el análisis que hace Ariel con toda su tecnología, cómo recaba la información. Es importante. Y lo decimos porque es así el programa nuestro. No solamente estamos dando, sino también estamos aprendiendo. Y para nuestros amados televidentes, nosotros también aprendemos, y cuánto aprendemos, con todas estas cosas que se sueltan en el programa, ¿no? que hacen el nivel también del programa. Tal cual. Le dan un grado de honor, si se quiere, a un programa como este, ¿no? ¿Sabés qué dice la palabra de Dios? En cuanto al último de los textos que estábamos mirando en el bloque que acabó de irse, que es la bendición de Dios la que te puede enriquecer, pero enriquecer desde adentro, no desde lo material, no desde la cáscara, sino desde adentro. Uno de los males más terribles de la historia, y que usted dirá, ya sé, la droga, otros dirán, ya sé, la prostitución, la venta de armas y de órganos en los seres humanos, y puede ser, sí, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué me dicen? Eso lo dice una de las cartas paulinas, ¿no es cierto? Y allí en 1 de Timoteo capítulo 6
10. Raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque ha sido siempre controversial en ese aspecto. Ha traído, y lo decíamos en bloques anteriores, ha traído angustias y muchas tristezas. Terrible. Ha Estas cometido cosas. guerras, Sí. el amor y la pasión por el poder, por el Claro. querer dominar, trayendo quizás de esa manera o buscando primero generar una mayor autoestima, porque muchas de estas personas con una autoestima baja, por no Totalmente. sentirse completos a sí mismos, buscan imponerse sobre otros, el hambre al dinero, el hambre al poder, que lo único que hace es generar destrucción, mayor inestabilidad personal y fundamentalmente no edificar nada, Claro. al contrario, generar destrucción. La obediencia siempre antecede la bendición. La obediencia es antes de la bendición. Si tú quieres ser bendecido, yo deseo ser bendecido, debería haber obedecido antes. ¿No es cierto? La Biblia dice en Deuteronomio, si oyeres atentamente, vendrán sobre ti un montón de bendiciones que ahora por motivo o por falta de tiempo no las puedo registrar, no las puedo leer. En Deuteronomio capítulo 30, si tú eres de aquellos que como nosotros lee las Escrituras, te invito a que vayas ahí y encontrarás una gama sorprendente para vos. Pero primero tienes que obedecer y luego vendrán sobre ti. Primero obedecemos, luego vienen sobre nosotros esas bendiciones. Y bueno, cada uno me imagino que debe estar sentado ahí en su living o compartiendo una charla, un café, que ya dentro de poquito lo vamos a tener nosotros también aquí, por Totalmente. supuesto. Estamos armando la mesa. Estamos armándola, pero bueno, me imagino que estarán pensando aquellas bendiciones que buscan, ¿no? Y dicen, bueno, yo tengo que construir mi vida, tengo que construir mi matrimonio, tengo que construir la educación de mis hijos, tengo que construir mi relación con mis hijos. Quiero esas bendiciones que el pastor me está hablando. Bueno, sin lugar a dudas, en la obediencia está la bendición. En la obediencia hay qué, ¿por dónde arranco? Se preguntarán. Bueno, en principio, escuchando la palabra de Dios, buscando edificar nuestra vida en las bases, que son la palabra de Dios, que es lo fundamento y donde no hay error, no hay equivocación. Alberto, vos sos padre de familia, además tenés un ámbito de trabajo. Esto me imagino que el tema de la palabra de Dios debe estar presente todo el tiempo. Claro que sí, Cecilia, es así. Es más, uno que ha conocido a Dios en la vida, conociendo la vida anterior, estando lejos de Él y más conociendo ahora esta vida con Él, no podemos dejar de no hablar de Dios y volcarnos, digamos, a este norte, a esta brújula, nos ha dejado a través de su palabra el Señor, y hablar, decir, ¿no? Sobre todo cuando el tema se trata de esto, como es edificar una vida. Por eso cuando el pastor hablaba que el raíz de todos los males es el amor al dinero, que hoy por hoy es lo fundamental, que la gente está perdida y preocupada, ¿no? En cuanto a las estadísticas, incluso que Ariel dice, ¿no es cierto?, en cuanto a lo económico. Es importante tener presente a Dios. Claro. No en vano podía nombrar yo los versículos en Job, cuando Dios le decía, que era el que creó los fundamentos, el que puso los fundamentos en la tierra. Cuando el pastor decía esto también, el amor al dinero es el raíz de todos los raíz males. de todos los De males. todos los males. De todos los males. Qué bárbaro. Podía decir, ¿no?, que Jesús siempre supo enseñarnos a separar las cosas. Claro. Por eso dijo en su palabra, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Y en otro, como vos también decías, Cecilia, Jesús mismo nos enseñaba, enseña en su palabra, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Sí. y lo demás será añadido. Exactamente. Palabra de Dios. O sea, qué mejor norte, qué mejor nivel, hablando de construcción, qué mejor brújula es la palabra de Dios. Dios es todo. Ahora, ¿cómo comenzamos? Porque seguramente hay personas que están yendo a alguna institución, a alguna iglesia, donde escuchan la palabra de Dios, y bueno, están creando, dando los primeros pasos en cuanto a la construcción de su vida y fundamentalmente espiritual. Pero me pongo allí en mente a aquellos que pasaron por casualidad, por CN3, se engancharon con la programación, vieron que quieren edificar su vida y que no la están construyendo de la mejor manera, y se encuentran con esta situación donde hablaste vos, Alberto. Yo viví una vida fuera de Dios y ahora tengo una nueva vida que contar en Dios. Para limpiar ese terreno, para perdonar, para empezar a construir en amor, con bases firmes.
para poder empezar a leer de a poco y empezar a entender cómo arranco, por dónde empiezo, cuál es la respuesta, qué fueron o cuáles fueron tus primeros pasos para empezar a comenzar y a construir tu vida como correctamente y como justamente hablamos, de manera perpetua. Hablando de construir Ariel, vida, bien. ¿no? Sí, sí. Un dato muy interesante, en los últimos 10 años, en Facebook, las redes sociales, YouTube, ha acrecentado la población argentina, en el 70% de toda la población está presente en las redes sociales. Y cuando digo esto, estamos hablando de vidas virtuales, ¿no? Y como decía, el amor del dinero y todo eso, ¿no, Pastor? Sí. Que es tan influyente, digamos, en la Claro. vida de cada argentino, es lo que quiere demostrar. ¿Sabe que de cada 10 argentinos, 4 nomás tienen a su jefe presente en las redes sociales, o sea, lo tiene de contacto? Mira. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando uno en las redes sociales de su vida, con respecto a su vida? Una fachada, Una nada fachada. más, tal cual. La realidad es que un estudio de la Universidad Católica Argentina, la UCA, en julio cerró con el 35% de pobreza en todo lo que es Argentina. Es una cifra, digamos, bastante fuerte, elevada. Sí, claro. ¿sí? Pero sin embargo la gente en las redes sociales contrasta otros estados de ánimo, contrasta lo que siente, es muy abierta, pero no es lo que realmente le está pasando por su corazón. Son, digamos, vidas virtuales. Totalmente. Y construcciones virtuales, porque si estamos hablando en construir una vida, ahí también se está construyendo una vida paralela, una vida virtual paralela. Claro. Que Y no- aún así también es muy difícil sostenerla, porque al dejar de ser personas naturales y pasar a ser personas virtuales, estar todo el tiempo bien, estar todo el tiempo incluso tuneados, por llamarlo de alguna manera, estar todo el tiempo presentable, no tener ojeras, sacarme las arrugas, es decir, que nos reímos, pero es difícil también sostener esto virtual. Es difícil. A la larga va a suceder que bueno, por una cuestión o por otra, uno termina conociendo a la persona que está del otro lado, ¿sí? Y las realidades no son las mismas que la realidad que uno refleja por internet. Inclusive, también esto es muy peligroso, ¿no? Porque si lo vamos a lo que es el tema de exposición, Tal cual. uno se expone mucho sentimentalmente también porque muestra estados de ánimo respecto a cómo se siente en el momento, ¿no? Y se expone. Tal cual, tal cual. Y volviendo a esto de las aplicaciones, la red, hoy están todos jugando con el tema de cuántos años más tengo con una aplicación, ¿no? Y nos vemos viejitos o nos vemos jóvenes. Pero lo importante de todo esto es que seamos viejitos o jóvenes, seamos felices, que tengamos una vida segura, una vida construida en buenas bases. Y la base es la palabra. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestra permanencia en la palabra, lo que veníamos mirando durante todo este programa, que al fin y al cabo es el núcleo de nuestro programa, establecer como parangón la palabra del Señor, ¿verdad? Eso atrae la mano de Dios, nuestra permanencia. Usted dirá, bueno, pero yo todavía no he permanecido. Bueno, como tenemos que edificar, que desde un principio ya fuimos mencionándolo, tuvo un inicio. Y primero tienes que construir en la fe, tienes que buscar un lugar donde se te enseñe cómo edificar tu vida, ¿verdad? Y cuando lo logras y empiezas a ver los primeros ánimos que esto va a producir en tu vida y en tu familia, hablo de los recursos que Dios te va a dar, luego tendrás que ir a un segundo plano o a un segundo paso, que es la permanencia, permanecer en esa bendición. Y sobre esto yo quiero orar en este momento, como para ir cerrando ya este programa, que tú puedas ser de aquellos como nosotros que buscamos en el Señor, que miramos a la luz de la palabra, que nos entusiasma cada día ella, y que sabemos que sin su palabra nosotros nos esfumaríamos también, como cualquier persona que ve esfumarse los sueños en este tiempo, porque no ha tomado de Dios los recursos que ya Él ha establecido. Quiero orar contigo y también con mis compañeros aquí. Padre, te damos gracias en esta noche, en este programa tan maravilloso, con este tema que obviamente queda tanto aún para decir. No nos alcanzarían las horas para poder explicar y desarrollar este tema tan maravilloso. Pero confiamos a la luz de la palabra y en la persona estupenda, tan siempre maravillosa, como es la persona del Espíritu Santo, que puede traer convicción a aquellos que nos están viendo ahora.
la misma convicción que está poniendo sobre cada uno de nosotros que estamos aquí en este estudio, porque estamos siendo conmovidos por tu palabra, porque eso es lo que hace la palabra, es conmovedora. Aleluya, esa palabra que puede redarguir, esa palabra que pone confianza, esa palabra que al asumirla nosotros como rol de nuestra vida, es el presagio de una verdadera construcción de vida que tiene los orígenes de esta construcción nada más y nada menos que en tu bendita palabra. No porque merezcamos algo nosotros de ti, sino porque acudimos a la palabra, obedeciéndola, y le decimos sí a esa palabra, razón por la cual las cosas comienzan a verse, las cosas comienzan a establecerse de la manera en que tú has asignado para cada uno de nosotros. Bendecimos a nuestros televidentes, bendecimos a aquellos que nos siguen viernes tras viernes por nuestro programa, y que ellos también puedan ser parte, como nosotros, de amar tu palabra por sobre todo, obedecer tu palabra, y que ojalá, así también como nosotros, ellos puedan empezar a construir de la mejor manera sus vidas en la palabra de Dios. Te damos honras y te damos glorias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y déjame decirte que vale la pena volver a intentarlo. Volvé a empezar, aunque sea de cero, aunque sientas que tus fuerzas se acabaron. Hoy conoces cuáles son los fundamentos seguros para hacerlo. Volvé a intentarlo, no estás solo, puedes acercarte a la institución, en este caso a la iglesia. Estamos en De la Trucha 1817, en el barrio San José. Puedes llamarnos al 480659 si necesitas una palabra de aliento, si necesitas conocer la palabra de Dios para seguir construyendo. Y si tenés que empezar de cero, volvé a intentarlo, porque Dios te va a dar la posibilidad de tener una vida de éxito. Y sí, el costo vas a poder pagarlo, porque no vas a estar solo si Jesús, como decíamos, está en la edificación de tu casa. Y por supuesto, despedirnos, pero invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de M6M Emanuel Pinamar, es nuestro Facebook. De esta manera se pueden contactar con nosotros, y si no, también a través de CN3, todos los viernes a partir de las 21 horas, y sus repeticiones, Canal 30 de la Grilla de Telpín, y por supuesto www.canal3pinamar.com. Son las formas donde pueden vernos, escucharnos y seguirnos. Pastor, gracias. Un gustazo, como siempre. Los chicos, Alberto, muchísimas gracias. Gracias, Ceci, hasta la próxima. Ariel. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Nos encontramos entonces, por supuesto, aquí en la pantalla de CN3 con más El Abanico, Panorama de Fe.